Buenas tardes. Estamos aquí para empezar a desarrollar el curso básico de Quechua Ayacucho Chanca. Como ustedes saben, es una particular variante lingüística del quechua que se habla a nivel de todo el área del Tahuantinsuyo en sus diferentes versiones. El quechua Ayacucho Chanca es el que está más relacionado en sus orígenes con el quechua Chinchay. Ahora, el curso no se va a desarrollar en términos estrictamente académicos, ni su propósito es académico. El propósito del curso es enseñar a hablar, a comunicarse, a conversar en quechua. ¿De acuerdo? Eso es como punto de referencia para poder iniciar y entrar en materia. Todas las personas que tienen interés en aprender deben saber que este curso está enfocado desde el punto de vista de la experiencia vital. Lo que yo estoy haciendo es compartir con ustedes mi experiencia vital respecto al aprendizaje de lo que es la lengua materna. Porque lo que yo sé del quechua lo aprendí en una cercanía muy intensa con mi madre y con el entorno en que ella desarrollaba. La particularidad en el caso de nosotros que hemos crecido bilingües es de que en el campo hablábamos quechua y en el pueblo castellano. Y desde que entramos a la escuela, el castellano se impuso en forma brutal, a costa de racismo, para avergonzar a los niños y para obligarlos a abandonar el uso de su lengua materna. Entonces, esta experiencia que les voy a compartir se basa en la memoria. Lo primero para poder iniciar el aprendizaje del quechua es entender los sonidos básicos, fundamentales, que se llaman vocales, que en el caso particular nuestro está constituido por fundamentalmente la A, la I, la U. Pero es mi percepción en el aprendizaje del quechua Ayacucho Chanca, no se limita a esas tres vocales como leía yo urju, pero si es orju. Yo nunca he escuchado que digan urju. Tampoco he escuchado que digan orjo. Entonces ni la O es totalmente contundente, ni la U. Entonces pienso que están entre la O y la U, que es la que hemos usado con frecuencia. Lo mismo podría decir respecto a la E. Y vamos a empezar entonces por la A. La A es el sonido que nosotros o nuestros ancestros habrían percibido de toda la inmensidad del entorno natural. He identificado el sonido de la A particularmente en el mundo andino, en el sonido de los ríos que discurren en cascada, en pequeñas cataratas que crean esa sonoridad. Lo he escuchado en el viento, que en estos momentos, particularmente aquí también podemos escuchar el viento. Lo he escuchado en la caída de un
rayo que da origen al estruendo del trueno, y en muchas otras circunstancias, todas ellas relacionadas a la inmensidad de la vida del mundo interno. Entonces la A tiene que ver con lo exterior, con el mundo exterior. Es el sonido del mundo exterior. La Pachamama nos ha enseñado ese sonido y nos ha entregado ese sonido, esa manera de expresión para empezar a nosotros construir nuestra propia vocalización y empezar a comunicarnos más y mejor. Entonces el origen de la A está en la Pachamama. Es una enseñanza de su madre naturaleza. Viene de afuera. Es todo lo de afuera, todo lo exterior. El otro sonido importantísimo vocal es la U. La U es en oposición complementaria vital de la A o del mundo exterior, el sonido que viene del mundo interior. Si estamos ubicándonos ahora como seres humanos, como personas morunas, la A sería todo lo que nos está rodeando como medio ambiente, y la U todo lo que nos está ocurriendo dentro del mundo interior. ¿Y cómo sabemos que la U es? Porque ese sonido lo hemos percibido, por ejemplo, que sale de adentro. A veces decimos uy, a veces decimos en una tos, o cuando sentimos a la madre naturaleza internamente, en este caso en un sismo, lo que vas a escuchar es un sonido que viene de adentro, siempre es la U. Entonces nosotros logramos identificar la U como todo lo que es y viene de adentro. De adentro tuyo como ser humano, o de adentro del mundo como Pachamama. Entonces, entre el mundo exterior y el mundo interior, que la Pachamama nos ha mostrado, está aquel punto de encuentro, el punto donde se da el encuentro que nosotros podemos percibir, sentir del mundo exterior, se da a través del sonido I. I es el sonido que nos permite saber que estamos vivos, que estamos en un estado de conciencia, que somos capaces, en consecuencia, de percibir, de sentir. Por eso cuando se dice ay, estás combinando la A con la I del haber percibido y sentido. Si te pinchas con una espina y dices ay, la espina viene de afuera, lo exterior, y es esa capacidad de sentir algo que vino del exterior y te hizo sentir, en ese caso bajo la forma de dolor. Cualquier forma que quiera expresar uno para saber que está percibiendo va a expresarse en el sentido del sonido I. Entonces, ¿qué tenemos? A, mundo exterior, U, mundo interior, y el estado, la capacidad de conciencia que te permite percibir. Es decir, la I te permite saber que estás vivo. Por eso percibes el mundo exterior como el mundo interior. Y es como la energía vital que hace posible que percibas
mundo exterior con tu mundo interior. I. Entonces la I la vamos a encontrar siempre en la construcción idiomática como un enlazador entre el mundo exterior y el mundo interior. Si tú no estás vivo, no hay I. Es decir, la I está relacionada a la energía vital, en este caso tuya como ser humano. Entonces, cuando tú eres capaz de percibir el mundo exterior, quiere decir que tienes una energía vital. El mundo exterior ahí está, que es el sonido A. Y tú lo percibes con el sonido I, que es la energía vital que tienes. Y esa percepción te permite saber que es A. Es decir, es una relación fundamental de reciprocidad. El mundo exterior hace contacto contigo porque estás vivo, porque hay una energía vital y regresa. Y entonces se construye así la primera voz, la primera palabra fundamental en nuestra cultura, que es Aya. Aya. Y lo que significa particularmente Aya es que esa energía vital, espíritu, llamémosle, tuyo, se denomina Aya. Que el alma de la persona humana es el Aya. Es espíritu y es alma. Pero el espíritu particularmente de la persona humana es alma. Porque el espíritu, esa capacidad de percibir, es cualidad de todo ser vivo. O sea, no es que solo los humanos tengamos espíritu. Por eso es que yo relaciono más al concepto alma, el espíritu del ser humano, el alma. A eso llamamos Aya, al alma del ser humano. Y hasta la primera palabra está el primer concepto que nos está mostrando que estamos vivos. Porque tenemos alma, porque tenemos espíritu, porque podemos percibir el mundo externo. Entonces estamos vivos, somos personas plenas de vitalidad, somos espíritu. Tenemos Aya, esa es la primera cualidad para saber que estamos vivos. El alma está en nosotros. Aya implica una complementariedad fundamental, inseparable entre tu cuerpo biológico, entre esa estructura de organismos que estás constituido, con ese chispazo, con esa energía vital que es el elemento que te permite ser consciente, porque puedes percibir, puedes sentir, puedes elaborar, puedes establecer relaciones. En ese aspecto estamos construyendo ya nosotros nuestra primera palabra en quechua ayacucho chanca, que es Aya. Aya significa espíritu, alma, ¿de acuerdo? Vamos a seguir construyendo las palabras a partir de lo que nos va enseñando la misma Pachamama, la misma Madre Naturaleza, que así es como se ha ido construyendo el idioma quechua ancestral. Si nosotros tenemos el mundo exterior que viene a ser A, tenemos el mundo interior que viene a ser U. Entonces, la relación entre el mundo exterior y el mundo interior es un enlazamiento, es una relación de ida y regreso, genera ese ciclo. La relación es recíproca. Eso es lo que significa enlazar el mundo de adentro con el mundo de afuera. A, mundo de afuera,
mundo de adentro. A, que es de ida y vuelta. A, U, A. Se completa un ciclo. Relación recíproca. ¿Por qué decimos esto? Porque las palabras que se van construyendo tienen varios significados. Van significando muchas cosas, porque la vida es así, está llena de muchas cosas, muchas circunstancias, muchos factores. Entonces, agua es el lazo que permite vincular, es el tejido, es la urdiembre también, y el tejido completo también. Agua. Podemos decirle agua a una parte en el proceso de tejer, como también podemos decir agua al tejido. Y cuando tú ves a las tejedoras, vas a saber de que ellas están haciendo un agua, un tejido. No solamente un enlazamiento, todo un conjunto de enlazamientos, un tejido. Entonces, agua va mucho más allá de del singular acto de enlazar uno. Es, pero va más allá. Tenemos entonces más o menos definidas dos palabras que son fundamentales en la construcción del idioma quechua. Haya, espíritu, alma; agua, enlazamiento, vinculación, tejido. Esas dos palabras son fundamentales en la construcción de toda la estructura de palabras del quechua. Y como repito, las palabras van a mantener su significado siempre. Van a ir enlazando, pero en ese enlazamiento no van a perder su significado. Agua va a seguir significando agua en la nueva palabra a la cual concurra en su construcción. Porque, por ejemplo, si hablamos de Tahuantinsuyo, ahí en el medio está agua. Si vamos a hablar de la cultura Wari, posiblemente la A se ha sido olvidada y la palabra adecuada es Awari. Ahí está agua. Si vamos a hablar de Tiahuanaco, ahí está agua y sigue significando lo mismo, tejido. ¿Ah? Y cada nueva palabra que se va creando, se va construyendo, va aportando vitalidad. Por eso el quechua es expresivo, vital, cariñoso, profundo. Entonces, a partir de estas dos palabras, vamos a ir construyendo nuestro aprendizaje del quechua, aprender cómo comunicarnos y hablar correctamente, adecuadamente, respetuosamente y lograr la comunicación. Es el intercambio respetuoso de información, de cualidades, de capacidades, etc. Entonces, cuando se hace la pregunta existencial, posiblemente nuestros ancestros, ok, ya, espíritu, sabemos que tenemos espíritu, que estamos vivos, tenemos conciencia, somos haya. Entonces surge la pregunta lógica, ¿y cómo así? ¿De dónde venimos? ¿No? La pregunta existencial, universal, si se quiere llamar el término. Entonces, se logra identificar de que en esa energía vital de I está el canal a través del cual venimos, de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestra razón de ser, en la I, en eso, en ese sonido. Entonces ellos desarrollan esta primera idea que se traduce en una palabra que es I-A-I-A. Yaya, ¿de acuerdo? Para decir que en esa I, en esa energía vital, está la fuente de vida, la fuente de la creación, la fuente de toda creación espiritual y material, etc. Entonces, Yaya,
a través del tiempo se empieza a manejar en la práctica como el concepto fundamental de la creación. Podemos decir el creador, el gran espíritu sagrado que es creador, ¿no? La creación, el espíritu sagrado creador, el gran espíritu creador, porque no tenemos una idea en absoluto de poder describir y de poder conocerlo más allá de lo que hemos percibido. Sabemos que existe porque estamos percibiendo la vida con espíritu. Ya. Vemos de que este espíritu, ese alma vital, continúa caminando en la vida. Vinimos y seguimos caminando. En esta existencia vital de ahora podemos saber que existe el gran espíritu creador. No sabemos más. Podemos saber muchas otras cosas de cómo se manifiesta la creación y el espíritu creador. Y de ahí es donde surgen muchas maneras en las que decimos el Padre Sol, la Madre Naturaleza, y lo hacemos con una palabra fundamental: respeto sagrado. Quiere decir que nosotros tratamos de vivir en armonía, en correspondencia, porque por alguna razón el gran espíritu creador ha creado este equilibrio bastante difícil, bastante inestable, si cabe el término. Y es nuestra responsabilidad mantener ese equilibrio, esa estabilidad, y a través de la armonía lograr que la vida que nos ha tocado vivir se fructifique. Entonces Yaya es el gran espíritu creador. Si Aya es el espíritu humano, el alma, Yaya es el creador del alma misma, del espíritu humano y de todo lo existente. Así lo hemos entendido. Por esa razón, cuando los curas por primera vez tomaron contacto con el quechua y fueron los primeros en investigar y recoger el quechua a su uso y conveniencia, trató de sacarles a los pobladores ancestrales cómo ellos nombraban a Dios. Y cuando ellos dijeron qué cosa es Dios, porque para ellos Dios era un concepto totalmente extraño, y entonces los doctrineros le tuvieron que explicar que Dios es el creador. Entonces ya. Entonces ya los diccionarios, los curas dicen Yaya es igual Dios, ¿de acuerdo? Y como es igual Dios, automáticamente es el Dios de ellos, lo que han creado a su imagen mundana. O sea, por ese hecho nos suplantaron o intentaron suplantar nuestro modo de vida, nuestra percepción de la vida, nuestra espiritualidad con la religión católica. Eso fue lo que ha ocurrido. Y esto lo pueden ustedes comprobar múltiples rezos en quechua que hay, donde hay una permanente identificación de Aya con el concepto Dios. Yaya, perdón, pero puntualizo. El concepto Yaya es una dimensión sobre la cual no existe la posibilidad de establecer límites. Es lo que podemos entender. Percibimos eso y respetamos eso y honramos eso. Agradecemos al gran espíritu creador. Y ahí vienen todas nuestras tradiciones ancestrales respecto a cómo agradecemos al espíritu creador a través del agradecimiento a la Pachamama, al Padre Sol, a Huiracocha, etcétera, etcétera. Todas esas son maneras que hemos ido desarrollando de cómo honrar, cómo agradecer y cómo mantener la armonía y equilibrio de todo lo existente. Entonces, por encima de todo está Yaya, concepto difícil de simplificarlo a la idea divina, a la divinidad, a ese concepto limitado de divinidad que nos ha impuesto Occidente. Preferimos, si quisiera traducirlo, podría decir, como dicen los nativos de Norteamérica, pues el gran misterio.
Es el único gran misterio que nosotros sabemos que existe, pero no sabemos mucho más de él. Y no pretendemos saber mucho más de él. Con lo que sabemos tenemos más que suficiente para organizar nuestras vidas y vivir en armonía, equilibrio y continuar nuestro camino con coherencia, que ya existe independientemente de lo que ellos quieran hacer. El gran Espíritu Creador sigue fluyendo a través de nuestro espíritu también y a través del espíritu de todo lo existente. Entonces lo que queremos es que se entienda de que en este concepto nosotros éramos pueblos profundamente espirituales, no espiritistas, no religiosos, profundamente espirituales y profundamente conectados, enlazados con la Pachamama. Por eso estamos aprendiendo agua, por eso hemos aprendido Aya, y por eso está Yaya como marco supremo de referencia espiritual. El conocimiento y la convicción y la certeza del gran Espíritu Creador, que en cierta manera nos está dando la gran responsabilidad de mantener la vida en equilibrio. Para eso vivimos, estamos disfrutando la vida y en ese disfrute estamos creando las condiciones de armonía. Por eso vamos a entender cuando construyamos las otras palabras cómo esto se va a repetir una y otra vez, la presencia de Yaya a través de los espíritus, el espíritu de todos. El alma nuestra, el espíritu del árbol, el espíritu de los pajaritos, el espíritu de este aire, el espíritu de las nubes, el viento, etcétera, etcétera. Todo ser vivo tiene espíritu y todo lo existente es espíritu. Estamos navegando en una inmensidad de vida. Eso es lo que nosotros siempre logramos entender y toda la cultura andina está construida en base a esas enseñanzas. Conclusión por hoy día, hemos aprendido la A, hemos aprendido la I, hemos aprendido la U y hemos construido a la manera como construyeron, recordando cómo lo habrían construido nuestros ancestros, la palabra Aya, que significa alma, espíritu, y la palabra agua, que significa enlazamiento, tejido. Y la palabra Yaya, que es el Ser Supremo Sagrado, el gran Espíritu Creador, el gran misterio, la fuente, el origen infinito de todo lo existente. Yaya. Como un sinónimo del concepto Dios, quizás no hay otra forma de que se entienda, ¿no? Pero en todo caso el concepto Dios como un concepto infinito, no delimitado por las religiones a conveniencia de cada una de ellas. Salgan al campo y traten de escuchar todos los sonidos que perciben y entender, familiarizarse con A. O sea, igual con I, piensen, igual con U, piensen en ustedes, en su mundo interior, en su mundo psicológico, en su mundo orgánico interno, etc. Todo lo que es puro. Entonces ya una vez que tengamos esos conceptos más o menos claros, vamos a empezar a construir las palabras necesarias en la idea de establecer comunicación con los otros seres humanos en este idioma ancestral Ayacucho Chanca. Gracias.
Canta que